Según la investigación adelantada por la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano, entre enero de 2000 y febrero de 2018, en Colombia se abrieron 10.471 casos judiciales a jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad por los delitos de rebelión y terrorismo, de los cuales solo 491 han sido hallados culpables, es decir, tan solo el 4,6%. Aunque la Constitución Política de 1991 declaró la protesta social como un derecho constitucional que no puede ser criminalizado ni aun bajo estado de excepción, en la realidad es que miles de personas han sido judicializadas por ejercer el derecho a la protesta social en Colombia. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Relatoría para la Libertad de Expresión, advertía su preocupación por la existencia de disposiciones penales que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, los cortes de ruta a cualquier hora y de cualquier tipo, o los actos de desorden que en realidad en sí mismos no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas. La Fiscalía es un verdadero concierto para delinquir, con servicios de inteligencia de la policía y jueces que han realizado múltiples montajes judiciales acusando a personas de cometer delitos que no cometieron, con el fin de castigar la acción política y las posturas ideológicas en contra del establecimiento. El caso Lebrija, el del profesor de la Universidad Nacional Miguel Ángel Beltrán y el del Centro Comercial Andino son apenas algunos de los ejemplos de esta forma de judicialización del movimiento social. Sin embargo, esta no es la única forma de criminalizar la protesta, ya sea a través de montajes judiciales, de tipificar como delitos acciones normales de protesta, de utilizar tipos penales ambiguos como el del terrorismo o de imponer sanciones desproporcionadas. Los objetivos son claros: mantener el orden social tal cual existe y castigar a aquellos que con sus ideas y sus acciones proponen transformar dicho statu quo. Hoy hablaremos con Juliana Higuera, quien fue una de las personas judicializadas por ejercer su derecho a la protesta social durante las movilizaciones del 2021, para entender cómo se ha perseguido a través del sistema penal a los y las jóvenes que durante el estallido social se movilizaron para demandar un país distinto. Bienvenidos y bienvenidas a Hablando Nos Entendemos. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Este es el capítulo 8 de Hablando Nos Entendemos y hoy tenemos a una invitada muy especial, es Juliana Higuera, y pues nos va a contar su experiencia y su proceso alrededor de la judicialización de la protesta en Colombia. Entonces, si quieres, para empezar, pues cuéntanos un poco de ti, quién eres y tu trayectoria pues política alrededor de este tema. Bueno, pues saludarles a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Juliana Higuera, yo soy mamá, defensora de derechos humanos de los pueblos, con enfoque feminista y de género. Estudio en la UPTC en Tunja, soy de Boyacá y hago parte de diferentes organizaciones y procesos sociales y populares. Actualmente soy objeto de un proceso de criminalización por mi labor como defensora de derechos humanos en el marco del paro del 2021 en Boyacá, y principalmente hago parte de la campaña Objetivo Libertad, que es una organización de personas exdetenidas, detenidas, judicializadas en contextos de protesta y o por participar de procesos de resistencia, así como sus familias y redes de apoyo. Entonces, pues desde ahí es que he venido principalmente los últimos años acuerpando el acompañamiento a personas que también están siendo criminalizadas y a sus familias, así como pues materializando la lucha anticarcelaria, sin dejar de hacer parte de los demás procesos y de las demás organizaciones que he integrado desde hace años. Bueno, muchas gracias por la presentación. Pues la primera pregunta que queríamos hacerte es pues sobre el caso. El 22 de noviembre de 2021 capturaron a 7 personas en Boyacá, ¿cierto? Entonces, pues queríamos que nos contaras pues un poco cómo fue eso, y pues ahora que ya casi son 3 años de esa captura, pues ¿qué ha pasado? Bueno, pues inicialmente situar la judicialización en términos de que antes de que nos detuvieran, pues durante muchos meses a mí especialmente me estuvieron pues persiguiendo, vigilando, hostigando y amenazando
y todo ello decanta en la judicialización, es decir, durante mucho tiempo antes de que nos allanaran y nos capturaran, pues yo estaba siendo objeto de persecución y de amenazas por parte de la policía, y el 22 de noviembre de 2021, en un procedimiento simultáneo, nos allanan y nos detienen en los municipios de Sogamoso y de Paipa. Luego nos trasladan a Tunja, al comando departamental de policía, y luego nos trasladan a la estación de policía de Soracá, donde tuvimos las audiencias concentradas, donde pues legalizaron la captura y el allanamiento de manera muy rápida, debido a que todo fue en el marco de la regularidad, entre grandes, muy grandes comillas, porque pues la Policía Judicial y la SIJIN tenían la orden de manera muy directa y muy expresa de que la captura y el allanamiento no se fuera a caer, ¿sí? De que hicieran todo en el marco de la regularidad en términos de lo jurídico, pues para que se pudiera legalizar la captura y el allanamiento. Y luego pues nos imputan concierto para delinquir, a mí en calidad de determinadora, me ponen pues como cabecilla de un grupo organizado al margen de la ley, y nos imputan también fabricación de sustancias y objetos peligrosos, lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos y violencia contra servidor público. Inicialmente teníamos otros delitos que fueron los que, digamos, fueron apareciendo en el marco de la investigación previa, pero luego todos esos delitos los, digamos, unen en el concierto para delinquir, entonces por eso pues no tenemos esos otros que terminan siendo parte del concierto. Luego de eso nos imponen la medida de aseguramiento el 25 de noviembre del 2021, lo cual fue un golpe bastante fuerte para nosotras como feministas, como mujeres. Mis amigas, mis compañeras estuvieron pues ese día en la movilización, todo el día conectadas a la audiencia, porque esa audiencia duró todo el día, de más o menos 8 de la mañana a 9 de la noche, y pues fue como muy impactante, porque pues manteníamos como la esperanza y la ilusión de que pudiésemos defendernos en libertad, pero pues ese día a todas y a todos nos impusieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, y a una compañera y a mí, que somos mamás, nos dieron domiciliaria, y a los demás y a la otra compañera les dieron en centro carcelario. Y pues el hecho de que lográramos la domiciliaria para mi compañera y para mí fue gracias a toda la movilización y la presión pues que se dio desde afuera, porque pues todas íbamos para la cárcel, ¿sí? Esa fue la solicitud de la fiscalía y esa era la orden que había, pero pues logramos, gracias a la movilización y a la presión que se gestó, pues la domiciliaria. Estuvimos ahí en esa estación de policía más de 15 días, aislados de nuestras familias, porque pues esa era la intención, el llevarnos hasta ese municipio. Y al ser un municipio lejano de donde vivimos, pues nuestras familias no tenían las posibilidades económicas de estar yendo a vernos, y tampoco les dejaban vernos. A mí principalmente pues no me dejaban ver a nadie ni comunicarme con nadie, como por ser la cabecilla de este supuesto grupo. Entonces, bueno, como que ese tiempo en la estación de policía estuvo lleno de un montón de violencias en el marco de lo que pasa en este tipo de centros de detención, en donde no existe la infraestructura ni las condiciones para detenciones largas. Se supone que son lugares de detención transitorios. Entonces, pues no había acceso a la luz solar, no hay un patio, no hay nada, ¿sí? Simplemente son como las celdas. Entonces, pues bueno, ahí hubo como muchas afectaciones en términos del cuerpo. Y ya luego a mi compañera y a mí nos trasladan a la cárcel de Duitama, que es una cárcel de hombres, porque la de mujeres que queda en Sogamoso,
En Boyacá pues solo hay una cárcel de mujeres. No había disponibilidad, no había lugar, pues entonces nos llevaron a la cárcel de hombres porque también se hizo mucha presión pues para que se diera pronto la domiciliaria. Y si seguíamos esperando a la cárcel de Sogamoso, pues podía pasar mucho tiempo hasta que nos llevaran a domiciliaria, porque el procedimiento es que te tienen que llevar a una cárcel para que en esa cárcel te reseñen y luego ahí sí puedes ir a domiciliaria. Y pues a nosotras nos reseñan entonces en la cárcel de Duitama, lo cual pues fue una experiencia muy, muy densa porque es una cárcel de hombres. Entonces, bueno, estuve allá 2 días y ya luego el resto del tiempo de la detención en domiciliaria, 99 días. Y gracias nuevamente a la organización, a la movilización, a la solidaridad, pues logramos que la apelación de la medida de aseguramiento en segunda instancia se diera muy rápido. Digamos que generalmente esto puede demorarse incluso 1 año, ¿sí? Y por eso es que es tan importante acompañar estos procesos, porque se hicieron diferentes acciones de visibilización, de denuncia, de exigencia, de tal manera pues que se lograra que pronto se definiera sobre esa apelación, y por eso pues logramos a los 99 días que se revocara la medida de aseguramiento, lo cual no es común, ¿sí? No es la regla general que eso pase, que sea pues tan pronto. Y desde entonces nos encontramos defendiéndonos en libertad, con restricciones. Tenemos medida de aseguramiento no privativa de la libertad, tres medidas no privativas. Entonces pues eso implica que estamos en una libertad con restricciones. Y en este momento el proceso se encuentra en etapa preparatoria. La etapa preparatoria significa que es el descubrimiento del material probatorio por parte de la Fiscalía y de las partes, de las defensas pues. Esta audiencia preparatoria ha sido aplazada 5 veces y hasta mayo de este año, 2024, se logró que se instalara la audiencia y con mi abogada solicitamos que se excluyeran unas pruebas que la Fiscalía no nos ha entregado desde hace 1 año y medio. Entonces lo que se hace es que se solicita que esas pruebas no hagan parte del proceso, pues porque no las tenemos. Y ese día llegó una nueva jueza al proceso, una nueva jueza de conocimiento, y ella dijo que no, que le iba a dar más tiempo a la Fiscalía para entregarnos las pruebas. Entonces suspendió la audiencia preparatoria. Eso significa que se detiene esa audiencia mientras pues la Fiscalía nos entrega las pruebas, y se reanuda ahorita en noviembre. El 18 y el 25 de noviembre tenemos audiencia, y pues el hecho de que se suspenda no significa entonces pues que sea simplemente esperar la audiencia, sino que nuevamente se ha tenido que hacer un trabajo alrededor de la investigación técnica y material en términos de la defensa, y eso pues ha sido un trabajo permanente pues para defendernos y para enfrentar la judicialización. Yo escuchándote, pues quisiera preguntarte, creo que la judicialización siempre se acompaña pues de un trabajo de los medios de comunicación, ¿cierto? Como que de alguna manera, pues digo yo, para el establecimiento tiene sentido la judicialización en la medida en que haya una dimensión de propaganda a través de los medios de comunicación hegemónicos, y siempre se acompañan, ¿no? Por ejemplo, pues tengo un caso aquí, ya que estamos en la Universidad Nacional, pues del profesor Miguel Ángel, que tuvo una cobertura mediática tremenda, y que de hecho en la propaganda de la policía resultan en el Museo de la Policía mostrando como un gran logro haber apresado a un supuesto terrorista, incluso después de que se demuestra que es inocente, después de que retoma como profesor de la universidad, sigue en el museo la foto de él como un terrorista. Y pues te quería preguntar un poco por esa dimensión, digamos, como de propaganda que acompaña los procesos de judicialización, y también por lo que eso implica, pues justo en estigmatizar a las personas que son, digamos, que sufren la judicialización, y pues la experiencia de ser judicializada en un pueblo como Paipa.
Entonces son como las dos cosas, las dos preguntas, pues como, ¿qué nos puedes contar de eso? Bueno, la matriz mediática hace parte fundamental de lo que es la judicialización. Cuando a una la detienen, inmediatamente la condenan mediáticamente, ¿sí? Es decir, la detuvieron por hacer esto, es culpable de esto. Digamos, como para dar un ejemplo, detuvieron a Juliana por, no sé, el atentado al centro comercial andino. ¿Sí? Entonces no es, se le acusa por esto, se le investiga por esto, o presuntamente hizo tal cosa, sino ya, es por esto. Y esa condena mediática pues influye muchísimo no solamente en la estigmatización y la penalización social, sino pues en toda esa ruptura que hay en el tejido social. O sea, ya queda en la lectura de las personas pues que tú en efecto hiciste eso. ¿Sí? Y ahí es importante como hablar de varias cosas. Lo primero es que digamos, nosotras no planteamos el acompañamiento desde la dicotomía de la inocencia y la culpabilidad, porque hay diferentes formas de criminalización y no se trata de que es inocente o es víctima de un montaje judicial, sino de profundizar la discusión alrededor de cómo funciona la criminalización, al movimiento social y popular y a sus diferentes repertorios de lucha. ¿A qué me refiero? En mi caso, por ejemplo, me están criminalizando por lo que yo soy y por lo que yo hago. Entonces, en ese sentido, pues yo no hablo de la inocencia, sino que hablo de que están criminalizando, están queriendo convertir en delito lo que yo soy y lo que yo hago. Lo que hemos hecho históricamente desde los movimientos sociales y populares, y por lo tanto pues yo no hablo de inocencia, ¿sí? Y tampoco voy a decir, no, sí, soy culpable de un concierto, no. La cuestión es poder también disputarnos el relato alrededor pues de lo que no solamente ha planteado el establecimiento, sino de lo que se plantea desde el mismo movimiento social y popular frente a lo que es la cárcel y la prisión política. Y por otra parte, pues bombardean de una forma importante estos procesos, haciéndolos ver como un espectáculo. Entonces las mismas capturas y allanamientos son un espectáculo, ¿sí? Grandes operativos de mucha policía, de militares, incluso helicópteros, de todo, deteniendo a un estudiante de la universidad pública. ¿Por qué? Porque es estudiante de la universidad pública, porque hace parte de X proceso organizativo, ¿sí? Entonces ese espectáculo, esa espectacularización pues, de los procesos va enfocada a eso, ¿sí? A que quede de manera muy clara que esa gente es un peligro, ¿sí? Entonces que hay que detenerla como si fueran narcotraficantes, terroristas, cosas así. Y el tema de Paipa, que en efecto es un municipio muy pequeño, pues ha sido determinante, porque pues la idea que quedó de mí y de nosotras es que pues somos eso, terroristas, ¿sí? Y es muy difícil desinstalarla cuando pues es complejo, sí es muy complejo cambiar esa narrativa que los medios masivos de comunicación estuvieron dando durante todas las audiencias de que esta gente sí deshizo y tal. Entonces, por ejemplo, de nosotras decían que nosotras habíamos quemado tomos. Y había un man de la SIJIN, uno de los que hizo guardia como uno de los días allá en la estación de policía, y el man no nos daba ni la hora. Y pues allá una pierde la noción del tiempo, o sea, no se sabe qué hora es. Y nosotros le decíamos al man como, pues, ¿por qué no nos dice qué hora es? O sea, el man ni nos miraba ni nada. Y bueno, ese día fue larguísimo porque el man, nada, o sea, no nos determinaba. Y pues no es que una quiera hablar con la policía, pero pues es, no sé, algo mínimo saber qué hora es, ¿sí? Al menos para saber cuándo nos iban a llevar la comida o alguna cosa. Y el man ya como al final de la noche, cuando ya estábamos así alebrestados porque estábamos a lo bien muy mamados de la actitud del man, nos dijo como, no, es que yo no le hablo a ustedes porque ustedes quemaron policías. Así, y nosotros, pero ¿cómo usted dónde saca eso? No, eso fue lo que salió en las noticias. Y ese es solo uno de los ejemplos de las muchas cosas que suceden, ¿sí?
de lo que ha pasado en esta misma universidad, no solo con el profe Miguel Ángel, sino con las compañeras, los compañeros del caso Andino, del caso de los 13, del caso de la Escuela de Cadetes General Santander con las compañeras, bueno, etc. ¿Sí? Eso es lo que hacen los medios de comunicación hegemónicos, que hacen parte de ese bloque de poder contrainsurgente que está compuesto tanto por los medios de comunicación hegemónicos como por las élites, como por las distintas instituciones que están orientadas a perseguirnos y a encarcelarnos de manera muy clara y muy dirigida. ¿Sí? Esto no es una casualidad, esto no es algo que pase cada tanto, es una práctica sistemática e histórica de los estados, y que aquí en Colombia pues tiene unas particularidades en términos de la doctrina del enemigo interno, pero no es algo únicamente pues de acá, sino que pues pasa y ha pasado en los distintos territorios. Bueno, te quería preguntar un poco, tú contabas pues que acompañan y pues que han comprendido que hay más formas de judicialización que más allá de los, o no exclusivamente los montajes judiciales, pero entonces cuéntanos un poco pues de la campaña Objetivo Libertad. Bueno, pues la campaña Objetivo Libertad, como les comentaba hace un rato, es una organización que nace en el 2020 con el objetivo de romper el silencio, de generar un espacio de articulación y de organización por la memoria, por la libertad pues, de las compañeras y los compañeros. Articulaba en ese momento diferentes campañas que ya existían, pues, por ejemplo, estos casos que mencionaba, el caso Lebrija, del caso del profe Miguel Ángel, del Andino, de los 13, etcétera, etcétera, como en una necesidad de juntarnos, ¿sí? de entender que precisamente uno de los objetivos de la criminalización es aislarnos, silenciarnos, entonces pues de dar la pelea colectivamente. Y desde entonces pues la campaña Objetivo Libertad ha desarrollado como diferentes procesos, por un lado de acompañamiento desde lo psicopolítico a los y las compañeras y sus familias, así como de documentación y sistematización de los casos, de los patrones, de también entender cómo funciona la criminalización y cuáles son sus impactos, entre otros elementos. Y desde ahí, por ejemplo, aportamos a un censo que construimos entre diferentes organizaciones de los casos de los últimos años en relación a los procesos de movilización. Entonces ese censo lo construimos en el 2022 con otros parches y pues como que el resultado es que 311 personas aproximadamente estamos siendo judicializadas por los procesos de movilización del 2019 al 2021, y esos procesos entonces van del 2019 al 2022, porque pues hubo gente que detuvieron meses después por hechos del 2021. Y lo situamos en esos años porque consideramos pues que es un proceso de movilización que tuvo diferentes momentos y que tiene pues unos elementos en común. Y bueno, lo que ha pasado con esos casos es que la mayoría estamos en etapa preparatoria, entrando a juicio. Hay ya varias condenas. La mayoría de esas condenas tienen que ver con preacuerdos y con principios de oportunidad que parten de amenazas de la fiscalía, de la presión de la misma cárcel, de mal asesoramiento jurídico, en donde los y las compañeras o han aceptado cargos o han incriminado a los otros o se han autoincriminado. Hay dos condenas que sí tienen que ver con el proceso del desarrollo de la judicialización. Una de esas es de uno de los casos de Portal Resistencia. Los compañeros y la compañera fueron condenadas a 14 años y medio. Están detenidas desde hace 3 años, en julio del 2021. Les detuvieron
Otra condena es, no sé si ustedes han escuchado ese caso que es del 2019, que es de 4 personas también, y pues principalmente nosotras acompañamos a 2 de ellas, a Erika Flores y Gracie Perilla. Erika fue condenada a 19.3 años y Gracie a 10.4 en primera y en segunda instancia. Esas son las únicas 2 condenas que hay por el desarrollo del proceso. Pero el hecho de que existan esas condenas de ninguna manera quiere decir que sean culpables. Con todo esto que ya les dije que rompiéramos la dicotomía, pero que sean culpables, pues, ni que merezcan la cárcel, sino que es una evidencia clara de la criminalización y una evidencia clara de generar un aleccionamiento con esas condenas. La condena por tal resistencia estamos esperando la apelación desde hace 2 años, apelación que no se ha resuelto, y frente a la condena de las compañeras ya ese proceso entraría a casación, por lo que ya en segunda instancia se confirma la condena. Y solo hay 2 absoluciones de todas estas 311 personas, solo hay 2. Una es en Soacha, se dio en el 2022 hacia 4 compañeros también, que fueron absueltos en primera instancia. La fiscalía apeló y aún estamos esperando el resultado de esa apelación, a ver si se confirma la absolución o no. Y pues eso hace que los compañeros lleven 2 años en completa zozobra de qué va a pasar con sus vidas. Y la otra se dio hace poquito en Cali, hacia un caso individual de un compañero que fue absuelto después de estar casi 3 años privado de la libertad. Entonces esos son los únicos casos como que ya han llegado a esa instancia, y el resto estamos en preparatoria y entrando a juicio. Aún hay decenas de compañeros y de compañeras detenidas, tanto en centros carcelarios como en domiciliaria. Muchas de nosotras nos encontramos defendiéndonos en libertad, ya sea por revocatoria de la medida de aseguramiento o por vencimiento de términos. Y pues bueno, como que el balance general de estos procesos es, por un lado, la desnaturalización del delito político, en tanto ninguna de nosotras tenemos imputados delitos políticos. Y por otra parte, pues que la mayoría de las compañeras y compañeros que están judicializados por estos procesos de movilización de los últimos años, pues hacen parte de barrios populares y periféricos, personas empobrecidas y racializadas que nunca habían hecho parte de un proceso de movilización y que nunca habían hecho parte de un proceso organizativo, y por lo tanto pues han vivido el encierro de manera también muy solitaria, sin acompañamiento, pues porque no hacían parte del movimiento social y popular. Y eso es muy importante porque hacer esa radiografía de quienes están en este momento judicializadas y en la cárcel parte también de entender de quienes acuerparon principalmente los procesos de movilización en las calles y en las carreteras en el proceso del 2021, porque la movilización se trasladó, ya no fue en las universidades, ya no fue en las plazas principales, sino que fue en los barrios. Entonces son ellas y ellos principalmente quienes además continúan detenidos y detenidas. También hay varios compañeros que han sido asesinados dentro de la cárcel y cuando han recuperado la libertad. Y también hay varios compañeros y compañeras en el exilio. Quería preguntarte un poco sobre las violaciones a derechos humanos que suceden en los centros de retención, ya sean cárceles, ya sean URIs, ya sean CAIs, que sufren las personas que están siendo, digamos, vigiladas por la policía, pero a las cuales la policía debería garantizarles sus derechos humanos básicos y pues el derecho mínimo que es a la vida, ¿cierto? Entonces, como sobre esas violaciones a derechos humanos que pasan en esos lugares y en custodia de la policía o del INPEC. Sí, bueno, pues las cárceles y los centros de detención son centros de tortura, de explotación, de violencia, de desigualdad, que al contrario de generar alguna transformación lo que hacen es reproducir y recrudecer pues las violencias estructurales y las violencias pues directas hacia las personas.
Y esto que pasó en el CAI de San Mateo y lo que pasó en la Modelo y lo que pasó en la cárcel de Tuluá hace 2 años, pues es una muestra directa y exacerbada de lo que pasa en la cárcel, de lo que pasa cotidianamente, permanentemente, que todos los días mueren personas en las cárceles por inanición, por no tener acceso a la salud, por la misma dinámica de lo que es la cárcel, por la represión, etc. Y esto que pasó en el CAI de San Mateo, lo que pasó en la Modelo, lo que pasó en Tuluá en estos años recientes, pues evidencia de manera clara cuáles son las intenciones de la cárcel. Y es que si bien se supone que la cárcel ya no es un lugar para pues castigar el cuerpo directamente y que por ejemplo acá en Colombia no existe o más bien está prohibida la pena de muerte, la realidad es que sí existe, ¿sí? Y se materializa de estas maneras, ¿sí? En donde ya sea que dejen morir a la gente o que la maten, y el caso de la Modelo es muy claro en eso. No solamente les asesinaron, sino que les torturaron y luego les asesinaron, ¿sí? Y eso tiene digamos, una connotación muy clara frente a lo que querían hacer y cómo lo querían hacer. Partiendo pues de que esa masacre se generó a partir de reprimir las movilizaciones que estaban convocadas ese día en las diferentes cárceles y que supuestamente desde las altas esferas del poder pues felicitan esta masacre diciendo que, ¿cómo se dice? Como que evitaron un motín, como que lo controlaron, como fue un logro, sí, lo que hicieron, evitar el motín supuestamente, evitar la fuga, cuando no es así, o sea, era un cacerolazo. ¿Sí? Y pues si fuera un motín, listo, decimos que era un motín, pero no era un motín, era un cacerolazo, ¿sí? Y ninguna persona se fugó ese día de la cárcel, ninguna persona. Y hay amplio registro de lo que sucedió ese día en la Modelo. Entonces es claro el accionar represivo del Estado y del IMPEC en términos de lo que sucede en las cárceles y de lo que sucede con la policía en los centros de detención. Y pues es precisamente una muestra de cuáles son los objetivos del sistema carcelario, ¿sí? Que por un lado pues es el aniquilamiento de las personas, pero ese aniquilamiento no se produce pues de manera, al menos aquí en Colombia, de manera clara en donde dicen, bueno, tú te condenamos a pena de muerte. Sí, eso aquí no pasa como en otros países, pues que está regulado y que al menos le dicen a la gente, bueno, usted se va a morir. No quiero decir que eso tenga que pasar, ¿no? Pero pues es el ejemplo, la comparación. En cambio aquí, que se supone que está prohibida, pues entonces les matan de otras maneras, ¿sí? Y es el lugar para desechar a las personas y a la sociedad que no les funciona al sistema. ¿Sí? Y que entonces tiene que ser encerrada ahí, tiene que pasar por ahí para supuestamente generar una resocialización que es una falacia, ¿sí? Porque pues no hay ninguna transformación allí. Justo por eso quería preguntarte un poco por la apuesta, digamos, radical, por la abolición de las prisiones y por las posturas anticarcelarias, quizás para la gente que no lo conozca, y justo pues por lo que tú decías que el castigo está muy normalizado. Y para muchas personas parece que es la única manera de lidiar con delitos, ¿cierto? Entonces un poco pues sobre esa postura. Sí, pues existe la concepción de que la cárcel es sinónimo de justicia y de que la justicia es sinónimo de castigo, ¿sí? Entonces la única solución que hay para las cosas es la cárcel. Y pues consideramos que hay que construir otras formas de justicia en donde el punitivismo no esté en el centro de la discusión, sino que se encuentren otras formas de abordar los conflictos y de poder transformar pues estas situaciones estructurales que hacen que las personas cometan lo que se supone que son los delitos. Y todo ello parte pues de la idea fundamental de que ninguna persona merece atravesar por el flagelo de la cárcel, independientemente de lo que haya hecho. Y todo esto pues nos lleva a reflexionar de manera muy profunda, pues entonces, ¿qué hacer? ¿Sí?
más allá de construir otras formas de justicia y de pensarnos otras maneras de abordar los conflictos, pues ¿qué podemos hacer en lo inmediato, ¿cierto? Y eso parte pues también de develar de manera pues muy detallada y muy situada qué es lo que pasa con la cárcel, ¿sí? Para quiénes está hecha, quiénes la componen, que no solamente son las personas empobrecidas, sino también las personas racializadas, las diversidades y disidencias sexuales y de género, las personas que nos rebelamos y subvertimos este sistema. Esas son las personas que componen las cárceles. Y en ese sentido, hilándolo un poco con lo que hablábamos de esa reproducción del delito y esa reproducción de lo que se supone que es lo criminal, pues parte también de entender las cárceles como un negocio que es sustentable al capital, ¿sí? Entonces, entre más se cometan delitos, pues entonces las cárceles son más rentables y se van a necesitar más cárceles porque más personas cometen delitos y pues eso es como lo que soluciona todos los problemas de la sociedad cuando sabemos que no es así. Y con lo que mencionaba hace un rato, de que la cárcel es una expresión, una reproducción de los demás sistemas de opresión, parte de entender el entrelazamiento que hay de cada uno de esos sistemas de opresión, del patriarcado, el racismo, el colonialismo y el capitalismo, en términos de que pues es el sistema carcelario una clara expresión de qué es lo que hacen esos sistemas de opresión. Y por tanto, entonces, la lucha anticarcelaria tiene que darse la mano con el resto de luchas, ¿sí? No vamos a abolir las prisiones sin abolir el capital, y así con todas. Entonces, pues el proyecto, la intención va de la mano con el resto de transformaciones y reivindicaciones históricas que hemos tenido desde los movimientos y sectores populares, ¿sí? Y es que hay que cambiarlo todo. Y eso quiere decir que entonces pues mañana no es que vayan a dejar de existir las cárceles, pero no quiere decir que entonces no podamos construir ese horizonte en el que no existan prisiones. Las prisiones no han existido toda la vida. Podemos imaginarnos un horizonte en el que no hayan prisiones y en el que existan otras formas de justicia que partan de otras formas de relacionamiento, de otras formas de habitar la vida, de otras formas pues de construir, de ser y de hacer, que parten con el resto de transformaciones que hay que dar y con el resto de luchas que hay que dar. Bueno, ya para finalizar, pues en campaña Gustavo Petro, digamos que se mencionó, ¿cierto? Se hablaba mucho de la relación entre la elección de Petro y Francia Márquez y pues el antecedente del paro nacional. Parecía que había un compromiso por garantizar la libertad de los presos y las presas políticas del paro. Entonces quería preguntarte pues un poco que nos cuentes qué pasó con esa promesa, si se quiere, ahora pues que han pasado ya más de 2 años de la elección de Petro, de la posesión pues. Bueno, pues discursivamente ha habido un cambio en términos de que se posicionen a favor de nosotras y de nosotros y de que hablen de nuestra libertad, pero eso es lo único que ha habido, un posicionamiento a favor, una instrumentalización desde el discurso, desde la narrativa, en términos de que hablen de nosotras y digan que van a hacer X o Y cosa por nuestra libertad, pero pues la realidad de las cosas es que no es así. Y que lo que han hecho, lo han hecho mal y ha sido no por la derecha, no por la fiscalía, no por los sectores que se oponen a nuestra libertad únicamente, o sea, eso tiene que ver, pero no son las razones principales, sino que tiene que ver también con la negligencia, con la irresponsabilidad, con la falta de ética y con generar un montón de acciones con daño. Entonces, han habido como varios momentos. Por un lado, la campaña, donde se generó una gran ilusión de que cuando estas personas estuvieran en el gobierno iban a generar un cambio significativo alrededor de los procesos judiciales que estamos atravesando. Luego entonces, cuando
se posesionan, dicen que dentro de las prioridades de los 100 primeros días de gobierno estamos nosotras y nosotros. No pasó absolutamente nada. Luego entonces, en el marco de la ley de paz total, pasan dos cosas. Una, había un artículo en donde se buscaba lograr amnistía e indulto para todas nosotras y nosotros, artículo que el mismo gobierno retira a partir de estas concesiones que ha hecho con la derecha para supuestamente tener gobernabilidad. Entonces retira el mismo gobierno el artículo y quedaba otro, que es el de las vocerías de paz. Entonces resulta que las vocerías de paz son una figura análoga a las gestorías de paz. Análoga significa similar. Y las gestorías de paz han existido desde hace mucho tiempo en el país, que se le han otorgado a las insurgencias y también a los páracos para que cumplan determinadas labores en el marco de los procesos de paz, de diálogo. Entonces las vocerías de paz buscaban ser análogas, en tanto iban encaminadas a las personas que hicieran parte de organizaciones populares, entre otras. Y entonces lo que buscaba hacer esa figura era una medida de excarcelación. O sea, eso no implicaba ni que la judicialización se terminara, ni que fuera una libertad, ¿no? Sino simplemente que salen de la cárcel. Y entonces ese artículo pasa. Y cuando se aprueba la ley de paz total en noviembre, dijimos, pues hay una salida para la libertad. En términos concretos, pero pues es estar fuera de la cárcel. Luego en diciembre de ese año, Petro en Pasto dice, para la Navidad de este año, todas y todos van a estar en sus casas. Y pues eso fue una acción con daño ni la hijo de madre, porque generó unas expectativas gigantescas en los compañeros y en las compañeras y en sus familias, en donde constantemente nos decían como, o sea que yo esta Navidad voy a estar en mi casa, o sea que esta Navidad mi hijo va a estar en la casa, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo salen? Y pues nosotras como organizaciones sosteniendo algo que no estaba en nuestras manos, ¿sí? Entonces luego de eso, bueno, como que sale Petro y sale una cúpula del alto gobierno, los ministros de Defensa, Interior y Justicia, y nombran unos voceros y unas voceras de paz. Primero nombran a 7 personas y luego nombran a 10. Y nombran unas personas que, hay que decirlo, las escogieron específicamente por sus perfiles. ¿Sí? Entonces, dejando de lado esta radiografía que hicimos, en donde la mayoría pues, es gente del barrio, pues a esa gente del barrio no la nombraron como vocera. ¿Sí? Nombraron al que de pronto estudiaba en la universidad, al que de pronto hacía X o Y cosa, no sé, con los animales, así. Y entonces escogen esos perfiles de manera muy clara para mostrarle a los medios y decir, vea que estos son buenos muchachos, es gente que no merece estar en la cárcel. Y nombran a estas 17 personas y empieza un mierdero ni el hijo de madre en términos jurídicos de cómo hacer realidad esa excarcelación. Y ahí entramos con más acciones con daño. Resulta que en la ley de paz total simplemente está el artículo que da viabilidad a la excarcelación, pero en ninguna parte de la ley se estableció el procedimiento de excarcelación. O sea, no decían cómo, de qué manera, quién autoriza, cómo se hace, qué es lo que va a hacer, nada. Y luego sale un decreto, que ese decreto entonces debería establecer ese procedimiento de excarcelación y tampoco lo plantea. El decreto únicamente plantea la creación de una comisión intersectorial del alto gobierno con todos estos ministros y toda esta cuestión, que eran los que iban a determinar quiénes iban a ser voceros. Y nunca establecen el procedimiento de excarcelación. Entonces, cuando nombran a estas 17 personas, pues ¿cómo las van a sacar de la cárcel si jurídicamente no hay algo que lo posibilite? Entonces, una diría que habría que hacer uso de la interpretación del derecho para decir, esta es una figura análoga a las gestorías de paz y por tanto el procedimiento es el mismo de las gestorías. Eso diría uno. Pero pues obviamente la fiscalía y los jueces no iban a hacerlo de esa manera. Y hubo muchísimas pues trabas al respecto, pero ahí hay que situar responsabilidades, ¿sí? Y es que el gobierno debió haber establecido ese procedimiento de manera clara, sabiendo que ese otro tipo de cosas podían pasar.
Y es que como no había un procedimiento, en últimas quienes aprobaban la excarcelación eran jueces de control de garantías y pues si en la norma no está, pues ellos dicen pues no está y no pasa. Entonces pasaron varias cosas. Únicamente 4 personas de esas 17 fueron excarceladas mediante las vocerías de paz. Únicamente 4. Al día de hoy aún hay personas que fueron nombradas como voceras de paz que siguen en la cárcel. Y esas 4 salieron y 2 de ellas en este momento nuevamente está en vilo su libertad porque la Corte Suprema de Justicia anuló esas 2 libertades debido a sus vicios que hubo con el procedimiento. Eso es responsabilidad del gobierno, ¿sí? Que esa libertad del compañero y de la compañera se haya anulado, pues parte de que no hicieron las cosas bien, ¿sí? Y pues eso es mucha irresponsabilidad, o sea, cualquier persona que tenga 3 dedos de frente sabe que hay que hacer las cosas de la manera más rigurosa posible, pues cuando la derecha está todo el tiempo observando qué es lo que se hace frente a esos procesos. Y luego, pues fue imposible que el resto de gente saliera por las vocerías, ni siquiera esas 17 personas, pero no volvieron a nombrar a nadie más, porque no había cómo sacarlas. O sea, eso fue un fracaso, lo de las vocerías de paz. No lo hicieron bien, si lo hubieran hecho bien, mucha gente hubiera podido salir de la cárcel. Entonces, bueno, eso pasó. Y luego, con la revisión de constitucionalidad que se le hizo a la Ley de Paz Total el año pasado, la Corte Constitucional declaró inexequible, es decir, inconstitucional, el artículo de las vocerías de paz y eliminó la parte de la excarcelación. Entonces, pues ya, eso quedó ahí vacío. Simplemente se puede nombrar a gente como vocera de paz por nombrarla como vocera de paz y ya, eso no va a generar ningún efecto sobre la libertad de las personas. Y esa fue una de las medidas que intentó hacer el gobierno, pero no porque se les ocurriera a ellos, sino porque nosotras como organizaciones sociales y populares propusimos el tema de las gestorías que luego se transforman en vocerías. Entonces, pues es completamente, por decir lo mínimo, irrespetuoso que se posicionen y hablen a favor de nosotras y de nosotros, cuando la realidad es que la voluntad política del gobierno ha sido mínima alrededor de lograr nuestra libertad. Y ha sido mínima en tanto lo que han intentado hacer lo han hecho mal, lo han hecho con las patas, ¿sí? En tanto no han escuchado a los compañeros y a las compañeras y a sus familias, no nos han escuchado y pues sí han generado mucho daño con las cosas que han hecho. Y por supuesto que está el análisis de la gobernabilidad y el análisis de la derecha y el análisis de los sectores que se oponen a que nosotras y nosotros pues seamos libres, pero ese es un análisis muy pandito de las cosas, ¿sí? Cuando nos situamos la responsabilidad en las obligaciones del Estado y en lo que se supone que ha intentado hacer este gobierno y que no ha hecho. Entonces podemos poner un ejemplo de lo que pasa en Chile. Boric en lo absoluto representa pues un cambio real, pero al menos intentó hacer algo escuchando a los y las compañeras de la revuelta y se otorgó un indulto. ¿Por qué en Colombia no han hecho eso? Pues porque no se les ha dado la gana. O sea, prefieren conciliar y cederle a la derecha en términos de lo que dice la derecha que hay que hacer, ¿sí? Pero pues no cumplirle las demandas a los sectores y a los movimientos sociales que pusieron ese gobierno donde está. Entonces, en gran medida es una cuestión de voluntad política y de hacer las cosas con ética, con responsabilidad, y eso no ha pasado. Y ahora sí, para cerrar realmente, cuéntanos un poco, pues, cómo podemos apoyar pues la campaña y el movimiento anticarcelario, pues sobre todo del que tú haces parte. Bueno, pues lo fundamental siempre va a ser la organización, la movilización, la solidaridad. A esa es pues como la herramienta y la posibilidad principal a la que siempre pues debemos como llegar. Y es que, como decía hace un rato, todas las luchas deben darse de manera articulada y esta no debe quedar en el fondo de las prioridades, sino que debe estar pues de manera
principal en nuestras agendas y en nuestros procesos, y es la solidaridad y el acompañamiento a los y las compañeras y a sus familias, y también a los procesos que les acompañamos, ¿sí? Porque pues estas luchas son muy solitarias, y enfrentar la cárcel es una vaina muy jodida, enfrentar el Estado, la criminalización es algo que implica muchas cosas, y de ahí pues que el llamado sea a no olvidar a ninguna, a ninguno, a ningune, y que ese acompañamiento no sea solamente hacia las personas que conocemos o hacia la gente cercana, sino hacia todas, todos y todes, y que pues tomemos las calles y las carreteras nuevamente para exigir la libertad, para exigir el cese de la criminalización, pues porque no hay otra manera en la que la podamos lograr que no sean las calles, pues sí, como luchando por todas, por todos y por todas, y pues hacia nosotras como procesos que acompañamos y que atravesamos también por este tipo de judicializaciones. Siempre la invitación pues va a ser a encontrarnos y articularnos, ¿sí? Desde los diferentes lugares de lucha, desde los diferentes lugares de enunciación, siempre hay formas y puntos en los que nos encontramos, así que esa es la invitación, a reconocernos y articularnos. Y frente a la lucha anticarcelaria, pues por supuesto reconocemos que es una vaina muy compleja de asumir una postura abolicionista de las prisiones, pues por lo que hablábamos, que está tan instalada la idea del castigo y de la cárcel, pero la invitación es a eso, a interpelarnos también, a que podamos pues cuestionarnos y preguntarnos sobre pues de qué otras maneras podemos pensarnos la justicia, y pues invitarles también a que nos sigan, a que nos acompañen. Aparecemos en redes como Campaña Objetivo Libertad y Caja de Resistencia Tejido Anticarcelario, y la campaña de mi caso se llama Libres y Absueltas les queremos. Entonces eso, a la movilización, a la organización, a la solidaridad, esa es la invitación principal. Bueno, Juli, pues muchas gracias por el tiempo y muchas gracias a la gente que nos escucha. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias a ustedes. La crítica a la criminalización de la protesta social nos lleva a profundizar la mirada sobre las prisiones debido al papel que juegan como forma de contención política de la pobreza en una sociedad donde las conflictividades sociales por las desigualdades del capitalismo cada vez aumentan más. Como ha explicado el sociólogo francés Louis Wacan en libros como Castigar a los pobres y Cárceles de la miseria, la población carcelaria y las prisiones han crecido en las últimas décadas como resultado de la transición política hacia el neoliberalismo, que hizo un borramiento del Estado económico, una reducción de Estado social y un fortalecimiento del Estado penal. Así, quienes demandan un fortalecimiento del Estado penal a través de aumento de cárceles son los mismos que exigen menos Estado en materia económica y social. Lo vemos en Argentina con Milei, en Salvador con Bukele y en Colombia con Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático. En Colombia tenemos múltiples ejemplos de cómo las cárceles se usan para castigar la pobreza, no solo porque criminalizan a quienes protestan para transformar esta realidad, sino porque penalizan las acciones que la población más pobre realiza para sobrevivir. Como dice el adagio popular, la ley es para los de Ruana. Por ejemplo, 1 de cada 4 mujeres presas en Colombia les imputaron delitos asociados al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cientos de estas mujeres son condenadas porque simplemente cocinaban en campos y laboratorios cocaleros. Aunque son el eslabón más débil de la cadena, las penas son desproporcionadas y se castigan como si fuesen grandes narcotraficantes. Asimismo, son miles de personas de origen popular que ingresan al sistema penitenciario desde su adolescencia por delitos menores que dan cuenta de contextos sociales absolutamente empobrecidos y desprotegidos para la infancia y la adolescencia. Su ingreso al sistema marca una exclusión social que permanece toda su vida. Es así como la cárcel no solo no detiene la criminalidad, sino que la produce. Pilas ahí, es momento de escuchar las voces de nuestros oyentes. Desde el quehacer ético-político de la campaña se han desarrollado diversas estrategias y herramientas desde la línea psicosocial y psicopolítica, con el objetivo de investigar y sistematizar los distintos impactos y daños que genera la privación de la libertad y los distintos tipos de criminalización.
En ese sentido, el acompañamiento psicosocial y psicopolítico ha sido muy importante para vencer el miedo colectivo, y eso ha implicado reconocer que tenemos la historia en el cuerpo y que eso pasa no solo por lo individual, sino también por el encuentro con el otro y la otra que vive situaciones similares o parecidas. Es importante además decir que la experiencia de cada persona, de cada colectividad, brinda elementos relevantes en los que son importantes valorar la realidad material, y también las historias que nos han antecedido para llegar a estos escenarios. Y ese nombrar y descubrir, problematizar las razones por las que los jóvenes, el movimiento popular, el movimiento social ha sido históricamente objeto de aniquilación y de castigos ejemplarizantes, pues nos ha permitido también empezar a ver la posibilidad de crear redes de solidaridad que rompan con el aislamiento que genera este fenómeno, pero además que nos brinde herramientas analíticas y conceptuales que nos permita afinar la mirada respecto a la situación carcelaria y a la situación de criminalización en el país. Les damos las gracias por haber escuchado este capítulo. También les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que nos acompañen en próximos episodios de Hablando nos entendemos.